Bueno, tengo cuidado acá con el escalón, Gracias. porque vamos a dar la bienvenida aquí en la mañana de a las 7 al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué haces por Tucumán? Bueno, hemos venido hoy, se realiza el Consejo Federal del Trabajo, empezó ayer, se juntan todos los ministros de trabajo de las distintas provincias del país, analizamos la agenda laboral, analizamos los proyectos, analizamos los temas que tienen que ver con el empleo, con la capacitación, la formación profesional, escuchamos sugerencias, recibimos críticas, trabajamos una agenda común, ponemos el desafío que tenemos todos los argentinos por delante. Si queremos una Argentina que definitivamente erradique la pobreza, tenemos que conseguir trabajo para los argentinos. Y para hacer eso tenemos como tarea común, como una definición muy clara, la de generar confianza, generar un escenario de inversiones que le dé la oportunidad de crecimiento al empleo, que ese empleo, sobre todo en algunos sectores que tienen más dificultades, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser las provincias que, por ejemplo, las que integran el Plan Belgrano, que tienen una necesidad particular de generar un fuerte impacto en el empleo en el sector privado, para nosotros son prioritarios. Y ahí están las definiciones de la tarea del Consejo Federal. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes, digamos, como Gobierno Nacional respecto de fomentar este empleo? ¿Qué es lo que ven ustedes a futuro como para generar esa confianza que ustedes dicen en la gente principalmente? Justamente uno tiene que analizar de dónde venimos y el diagnóstico sobre el empleo los últimos 5 años se ha mesetado, se ha estancado el crecimiento del empleo, sobre todo del sector privado. La economía ha sufrido un parate en los últimos años y no se han desarrollado nuevas oportunidades. Parte de eso tiene que ver con la falta de sinceramiento de la economía. Cuando uno no tiene información clara, cuando el INDEC nos daba un dato que no reflejaba la realidad, cualquier tucumano sabe que los datos de inflación que mostraba la gestión anterior no condecían con la realidad. Bueno, una parte es decirnos la verdad. Ese sinceramiento sabemos que es un sinceramiento que genera dificultades, que es doloroso, que mucha gente tiene la necesidad de ser acompañada en este momento y ahí hemos puesto nuestro foco de atención. Sabiendo que ese sinceramiento generaba estas condiciones para muchos argentinos, pusimos el esfuerzo de trabajar en conjunto con esos sectores, no solamente a través de temas como la ampliación de las asignaciones familiares o el fortalecimiento de la cobertura de la asignación universal por hijo, o lo que se está votando en estos días, esperemos en el Senado, la reparación histórica a los jubilados de la Argentina, digamos, sino también entender que hay que desafiarnos a proponernos nuevos desarrollos del trabajo. Yo escuchaba la entrevista de Mercedes Marco de Pon y me parece que en ese afán muchas veces de proteger a la Argentina hemos cerrado las oportunidades. Yo creo que el mundo siempre tiene dificultades. Lo que vemos hoy que pasa en Europa con la salida del Reino Unido y demás, siempre genera dificultades el mundo. Ahora, si nosotros entendemos que los argentinos tenemos que trabajar en conjunto, que nuestros esfuerzos se compartan, no ya por visiones ideológicas o por posturas maniqueas, sino entendiendo que un intendente de un color con un gobernador de otro y un presidente de otro se pueden poner de acuerdo para ver cuáles son las mejores oportunidades de trabajo para los argentinos. Eso nos va a dar soluciones concretas. Y ahí está nuestro desafío. Esa es la tarea sobre la que estamos trabajando. Por eso, en este Consejo Federal justamente se escuchan todas las voces, dialogamos con todos, no imponemos soluciones, sino que queremos trabajar ámbito de consenso. Y así lo hemos hecho, ¿no? Ahora, Jorge, el desempleo, según lo que uno ve a diario, crece. Mirá, el empleo todavía, quizás un poco timorato, los empresarios no están tomando gente. Mirá, yo te digo los datos objetivos, no son los datos que ha inventado este gobierno, son los datos que se vienen haciendo hace más de 20 años en la Argentina. Esos datos te muestran que en los últimos 5 años no ha variado la situación del empleo, sobre todo en el sector privado, que se ha estancado. Para nosotros no nos conforma eso no nos da ninguna satisfacción. Nosotros queremos una generación de empleo y de trabajo genuina y sostenida, y sobre todo en un contexto donde tenemos más de 4 millones de argentinos trabajando en la informalidad, sin cobertura previsional. Eso también es otro de los desafíos que tenemos. Y por eso tenemos que entender que el desarrollo y el cuidado del trabajo, pero también el desarrollo de nuevas inversiones, y acá en la provincia de Tucumán, ustedes saben
el presidente, en conjunto también con el gobernador, con los intendentes, han definido muchas políticas que han impactado y que van a impactar en los próximos meses en la generación de empleo. No solamente la reapertura del comercio de limón, no solamente el tema del bioetanol, la baja de retenciones que pone en funcionamiento todo un sector de la economía. Esos son los desafíos que tenemos. No embanderarnos en una visión ideológica, no embanderarnos en un contexto político, porque si no nos sometemos a no definir cuáles son las cosas que pueden cambiar la realidad de muchos argentinos. Y la pobreza estructural que tiene Argentina hoy, más de 30% de argentinos en la pobreza, para nosotros es nuestra prioridad, resolver ese problema. Y no se resuelve de otra manera que no sea generando trabajo. Ahora, justamente dijiste bien, generando trabajo. Si hablamos o esperamos inversiones, ¿están llegando para el mundo especulativo? Mire, la verdad es que ahí nosotros no tenemos esa... Que no genera trabajo. No tenemos esa visión. En la Argentina hemos tomado algunas decisiones que son complejas. Por ejemplo, poner en claro el contexto internacional sobre el uso de capitales no declarados y hacer un proyecto de blanqueo como no se ha hecho en la Argentina en mucho tiempo. Yo escuchaba anteriormente a la licenciada Marco del Pont y ella no reconoce un tema que es muy claro. En los blanqueos anteriores se le pagaba interés a aquel que venía a blanquear a Argentina. Hoy estamos penalizándolo, pero también saben hoy muchos argentinos que tienen recursos no declarados en el exterior que se ha terminado parte de la situación que se puede sostener afuera en el mundo. Miren lo que pasó con los Panama Papers, miren lo que está pasando en cada uno de esos contextos internacionales donde el cruce de datos impide que mucha gente tenga recursos en el exterior no declarados. Entonces esto creemos que es una verdadera oportunidad. La segunda cuestión que entendemos que es de fondo es el sinceramiento, decirnos la verdad, tener índices claros. Eso hace que genere previsibilidad para poder desarrollar inversiones. Las inversiones no vienen de un día para el otro. Muchos inversores quieren ver que los cambios se traduzcan realmente en políticas, ya no solo de un gobierno, sino políticas de Estado. Por eso, como se han votado muchas cosas en el Congreso, se han votado con consensos mucho más amplios que la estructura de Cambiemos o de los votos del presidente. Fíjense ustedes la votación de la reparación histórica de los jubilados. Ha incorporado distintos bloques, desde el Frente para Victoria, pasando por el peronismo, el Frente Renovador y por supuesto Cambiemos, que fue el que lo propuso. Y esos son los desafíos que tenemos, que construyamos consenso, que bajemos el nivel de crispación, que entendamos que todos queremos una Argentina mejor, que podemos tener distintas visiones, distintas perspectivas, pero que claramente nuestro desafío es encontrar cuál es el mejor sendero posible para llegar a esas soluciones. ¿Mejora el segundo semestre? Definitivamente, y ya te puedo decir que por lo menos en algunos sectores empezamos a notarlo. Vos hablabas sobre el sector de empleo y sin duda hay dificultades. Hay algunos sectores, por ejemplo, el exportador de autopartista a Brasil definitivamente tiene dificultades. Brasil, con la situación política y económica que viene arrastrando, se ha transformado, ha caído la demanda y trata de colocar sus productos en los países vecinos. Ahí hemos tomado una definición desde el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo de hacer todos los esfuerzos para cuidar a esos sectores. Pero hay otros sectores que empezaron a crecer todavía tibiamente y creemos que en el segundo semestre van a crecer mucho más, por ejemplo, el de la construcción. ¿Y por qué digo esto? Porque había mucha deuda con la obra pública sin pagar durante los últimos meses de la gestión anterior. Poner eso al día, empezar a cumplir y honrar los compromisos y demás, es parte de la tarea que nosotros hemos hecho en este semestre y que se va a notar muchísimo ya sobre el segundo semestre. Hay un desarrollo de un plan de inversiones muy profundo, muy determinado, sobre todo en una inversión en infraestructura que a la Argentina le hace falta, mejorar sus caminos, mejorar sus puertos, mejorar sus tendidos eléctricos y de gas, para que le permitan no solamente al sector privado, sino al sector público tener mejores servicios de calidad para todos los argentinos, para los consumidores, pero también para aquellos que vienen a producir. Jorge, te saco de tu ministerio. Por favor. Tu visión sobre todos estos hechos que están ocurriendo últimamente. Bueno, yo creo que cuando hablamos de sinceramiento y donde muchos años hubo una crítica opositora al kirchnerismo, donde esto lo veíamos con mucha claridad. Hay muchos que no lo querían ver, hay muchos que se tapaban los ojos y hay muchos que también fueron, para decirlo de alguna manera, cómplices.
pero esa realidad estaba presente. Los Báez, los López de la vida fueron partícipes del gobierno anterior durante mucho tiempo. Y muchos de los recursos que vimos volando por arriba de un paredón son los recursos que le faltan en las escuelas, en los hospitales y demás. Y eso no solo nos tiene que generar una indignación como argentinos, sino tenemos que entender que hay que decirle basta a ese cinismo y a esa hipocresía. Dar transparencia, dar respuesta de los actos públicos es una obligación de cualquier dirigente y no tiene que ser aplaudido a alguien por hacerlo. Es lo que corresponde, es lo que se merece el ciudadano que nos acompañó con su voto. Cuando los dirigentes entendamos todos en ese compromiso que tenemos que dar respuesta del acto público, este tipo de cosas van a ser anécdotas desterradas. Lamentablemente, como vimos ayer en la votación del Congreso, hubo algunos que todavía se sentían que, por ejemplo, la ley del arrepentido no merecía ser acompañada y verdaderamente eso nos preocupa, ¿no? ¿Cómo sigue tu mañana? Bueno, ahora tenemos una agenda de trabajo con algunos de los funcionarios nacionales que hacen actividades en la provincia, después seguimos en el Consejo Federal del Trabajo, vamos a hacer una visita a la Asociación Bancaria que tiene un congreso y ya después me tengo que volver a Buenos Aires porque seguí la agenda en Buenos Aires el día de hoy. Estamos en un escenario donde estamos terminando la época de paritarias, ya llevamos más de 85% de las paritarias acordadas, eso significa que casi 6 millones de trabajadores han acordado en conjunto con su sector patronal y también de trabajadores del Estado, han acordado en conjunto con el sector patronal un acuerdo que les permite recomponer salarios y eso se va a ir notando a lo largo de los próximos meses. El de camioneros superó todo, ¿no? El de camioneros es un camionero que muchas cosas tienen que ver con la característica particular de la actividad, que tienen que ver con el impacto también que reciben los montos salariales en relación a ganancias, que es otro de los proyectos que va a entrar en el Congreso por parte del Ejecutivo durante este año. Como dijo el presidente, este año pudimos subir el mínimo no imponible, el año que viene vamos a tratar el tema de las alícuotas y las escalas. Como dice, nosotros sabemos que no podemos dar la respuesta y la solución a los problemas de un día para el otro, pero que todos los días vamos a ir avanzando en ir dando esas soluciones. Argentina-Chile, el domingo. Por supuesto. Lo veo muy enfocado a Messi, lo veo muy atento. Lamentablemente se nos lesionó Augusto Fernández, que era uno de Vélez que teníamos ahí. ¿De Boca o River? ¿Boca o River? No, de Vélez. De Vélez. No. Tenemos Otamendi, a Augusto Fernández ahí, que son que vienen de Vélez, así que la verdad que yo lo veo con mucho ánimo y la verdad es que es una selección que se merece un excelente resultado porque esos chicos hacen un esfuerzo bárbaro, ponen todo y vamos a estar todos alentando ahí. Muy bien, Jorge Triaca, ministro. Y estamos muy contentos por venir el 9 de julio, todos acá a celebrar algo. El bicentenario, se prepara todo. La verdad que tenemos una gran ilusión todos. Viene todo el gabinete, ¿no? Por supuesto, pero aparte sentimos que es un momento que definitivamente tiene que ser un momento de reconciliación, de encuentro común, de llevarnos la perspectiva de los próximos 100 años, digamos. Lo importante, más allá de reconocer los 200 años con las buenas y malas que hemos tenido, empezar a pensar cuál es el sendero de los próximos 100 años que vamos a construir para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es muy importante. Jorge Triaca, ministro de Trabajo, muchísimas gracias. Les agradezco la invitación. Muchas gracias por estar. Por favor.